Hoy tenemos, nuestra Magda nos tiene que hablar de dos de los grandes invitados que vamos a tener en este gran aniversario el sábado 9 en las instalaciones del Complejo Santa Rosa. La edad no te voy a preguntar, ¿ya? Aunque debes tener unos 18 porque estás cumpliendo 19 artístico, ¿no? Bueno, no, ¿por qué no? Puedo decir que tengo 30 Años. y todos. 30 y casi todos. Ay, ay, ay. Pero pareces 30 y casi menos. Ah, sí, Claro, sí me han pues. dicho, sí Claro, me han no, dicho. de verdad, ñaña, no porque estés de aniversario, no es regalo. No aparentas los 30, de verdad. Ay, De ay, verdad. ay, no, de verdad muy agradecida, de verdad, Eduardito, a tu persona. Y ahí pues tratando de luchar. Antes de hablar de nuestros dos grandes amigos exponentes de la música tropical andino invitados en este gran aniversario de nuestra Magda, como son los Chapis, los intercontinentales Chapis de Jaime Moreira y Julio Simeón, Chapulín el Dulce como yo, porque los dos somos diabéticos. También está pues nuestro gran Alejandro Zárate de pintura roja con Pili Catalán a la cabeza, ¿no? Yo te quería hacer dos preguntas, así, ¿alguna vez te han coqueteado por tu lunarcito o no? ¿Alguna vez? No, Varias veces. muchas veces. No, la verdad, ha habido hasta un momento que yo me quise sacar, me quise operar, porque mucho acoso. mucho acoso en el colegio. Yo desde el colegio actuaba, me gustaba cantar, en todas las actuaciones salía. Y siempre pues la gente me miraba por el lunar, los chicos. Y ahora, ¿no? En la música, mucha gente incluso me quiere tocar, me dicen si es de verdad o te has puesto Pero algún mira yo, o te has a ver, pintado. para ver. No, mentira. No, y de verdad, había un momento que un poco Basta. que me había tensionado, se podría decir. No me gustaba, salía al mercado, al menos en mi barrio, ¿no? Me reconocían por lunar rápido. Yo me escondía el lunar, ay, no me voy a sacar mejor para que no me reconozcan, ¿no? Porque yo soy muy tímida, aunque no lo creas en el escenario, soy muy alegre, todo, pero soy bastante tímida. Como dicen, ¿no? Tímida en la vida cotidiana, temida en el escenario. Eso sí, tienes Es que se razón. convierten, pues, ustedes. No, sí, una vez que uno subes al escenario, creo que te entregas con todo al público y te olvidas de los nervios, te olvidas de lo que eres tímida, de todo, ¿no? Como que el vestuario o el escenario hace que convierte. uno te conviertes, te transformas, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? En la vida real, en mi vida, en mi cotidiano, soy una persona totalmente tímida. Y reservadita, ¿no? Bien reservada. Por ejemplo, del escenario yo salgo, me tomo las fotos, todo alegre, pero de ahí me voy al carro, al camerino, donde sea, pero trato de esconderme. Ñaña, te decía esto porque, por ejemplo, Tulita me decía lo mismo del lunar. Tula tiene un lunar parecido Sí, al tuyo. sí, sí. Y me decía, yo también le pregunté, oye, pero ese lunar se sale bien sexy. Ay, sí, pero cuando eres muchacha lo odias, me dice, porque Sí. pasaba esto. Como tú, ¿no? Que mucha gente venía y por allá. Ahora vamos a los Chapis, por ejemplo. ¿Qué recuerdos tú tienes de los Chapis de tu niñez, no? Sí, yo desde chiquita escuchaba en Huamanga los Chapis, pero jamás en mi vida pensé pues compartir un escenario con ellos. Y tenerlos ahora de invitados. el Tenerlos de sábado. invitados, que nombren mi nombre, que te digo que quizás Que sepan de tu historia que musical. sepan de mi historia, que valoren mi trabajo, que me feliciten. Jamás en mi vida he soñado y de verdad para mí son sueños que se están haciendo realidad, Me ¿no? imagino que allá en tu Ayacucho querido le escuchabas en la radio AM, porque ese tiempo Sí, funcionaban las en AM ese- fuerte, ¿no? En ese entonces sí, ellos llegaban, yo recuerdo de una fecha de Todos los Santos, Ya. llegaron al cementerio y bueno, eran muy famosos y de verdad yo soñaba ingresar al local y verlos, no podía porque la entrada supuestamente al alcance. era caro y yo era muy niña, tendría 15 años, 14 si no me equivoco, 14 a 15, pero yo quería chismosear, quería ver. Y se me hacía tan difícil, ¿no? Y era solo como un sueño. Ñañita, ¿y qué cancioncito te acuerdas de ellos, por ejemplo? No sé, yo me Aguajal. recuerdo el Aguajal, Claro, sí en me mi tierra, en Pucallpa, recuerdo, es un sí, el Aguajal y el que cantaba el dúo con ¿cómo se llama? El temita, que cantaba con la Noemí, hay ¿Cuál un era? dúo, Ah, no sé. la que cantamos año pasado. ¿Cuál ha sido? Pucha, el año pasado ya pasó y hoy estoy presente en este año. Pero no importa, no importa. Vamos a girar un poquito la conversa. Y, por ejemplo, ya me has tocado tus 14 años. Cuéntame, ¿a qué edad fue tu primer besito? Besito.
Eso no se Pues, avisa. no, pues yo me refiero del colegio, con el amiguito, el enamoradito, No, la verdad, ni siquiera me vecinito. acuerdo del Tienes que acordar, eso no se vecinito, olvida. ¿va? No te hagas roche de decirlo, pues. Besito, no me recuerdo la edad. Chiquito, o que te robaron De a ti que, y se fueron corriendo, porque creo así era que, la chivolada, pues, ¿no? claro, creo que yo me recuerdo todavía en primaria, en sexto grado de Ya, primaria. 11 años, pues, ¿no? Algo de... Claro. Sí, me Te recuerdo, dieron un sí. piquito y se fueron corriendo. Algún travieso, sí, 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 porque sí. así era Algo en la época se saludaba así, ¿no? Se de enamoraba sexto así. grado y te mandaban una cartita, Sí. mi primera cartita creo que sí me recuerdo en sexto grado y ¿Qué decía? ver la cartita, ¿no? Que con lo típico, el Te corazoncito, quiero, te quiero. Y como que eso te hace sentir, emocionado. Ahí es la primera vez que uno siente las maripositas, ¿no? Yo creo- En el estómago, como dice, Yo ¿no? creo que me está haciendo la corta. Oye, pero ñaña, es bonito recordar eso con el respeto, evidentemente, a la pareja, porque son cosas de niños, pues, ¿no? Sí. Sus primeras experiencias emocionales, por decirlo de alguna manera. Yo creo que sí, todos hemos vivido eso, ¿no? Todos, sin excepción, hemos vivido, pues es el amor de la infancia, Ujú. creo. Ñaña, y si nos trasladamos a la juventud, ya cuando empezabas ya señorita, tu primera vez es en el escenario, por si acaso, Claro. no estés pensando otras cosas, por favor, ¿ah? En el escenario, ¿a qué edad fue? Más o menos con 15 años. 15 años. Sí, con 15 años yo Ah, empecé. mira, ve, por ahí Sí, nomás. pero en los colegios yo ya empecé desde los Hace 12, antes, ¿no? 13 años. Eso suele pasar con casi En- todos los artistas, ¿no? De sí. niños se cantaba en colegio, que que el Yo otro. recuerdo a los 14 años, fue la primera vez que concursé a nivel todos los colegios de Huamanga. Yo en esa época estaba en el Colegio Libertadores y por Mariscal estaba representando Max Castro, Ya. porque él es mi contemporáneo. Ah, mira. Sí, y bueno, pues en el Coliseo ha sido el concurso. Yo recuerdo que en esa época ganó Max Castro primer puesto, yo quedé segundo puesto y una compañera quedó tercer puesto. ¿La tercera es artista también? Sí, no, pero ahorita no, ella Sí, no no, se ya no, dedica. ya, En ok. su momento ella pues era la más famosa en el Claro, me colegio. imagino. Suele pasar, Sí. suele pasar que los más conocidos del barrio Ella no era- trascienden, Sí, ¿no? ella era la más famosa, pero bueno, pues ahora es una profesional, ¿no? Ujú. Ñaña, Alejandro Zárate también ha logrado pues imprimir en tu corazón, hoy están llamando ya para el sábado 9, ha sabido imprimir en tu corazón, como dice él, ¿no? Con el color de tu corazón, con el color de pintura roja, éxitos que no pasan de moda, por el contrario, lo han vuelto a actualizar y con eso se están haciendo famosos otros grupos, ¿no? De su repertorio de pintura roja, ¿hay alguna cancioncita en especial que te guste? Bueno, hay muchas canciones también de ellos, ¿no? Como el tema Ciega, quisiera ser ciega, el teléfono. Claro, quisiera ser ciega para no ver más, ser como una piedra. ¿Cómo es? Así suena. ¿Cómo Suena bonito, solamente que lo tararees, Sí. Ñaña. No, muchas canciones, de verdad, muchas canciones como mi infancia, ¿no? Igual yo lo he vivido con esa música, pues. Y va a ser una buena ocasión este sábado nuevo, ya horitas faltan, amigos, para reencontrarnos con nuestra Magda, como un buen pretexto para saludarla por su cumpleaños, por su aniversario y por supuesto para bailar con los chapis, para bailar con nuestros amigos de Pintura Roja, que me permites, ahora son los invitados, le vamos a poner un temita de cada Claro, uno, claro, ¿te claro. parece? Claro que sí. ¿Has escuchado el nuevo éxito de Pintura Roja, Amárrame? Sí, también he escuchado. Así bien sensual, ¿no? Tienes que aprenderte esa letra. Voy a aprender, sí, Porque voy a aprender. Amárrame, ¿no? Bien Sí. sexy, ¿sabes cómo se diga? No, yo no me va a Pues si tú salir. eres la voz sensual, tiene que salirte, oye, ya. ¿Cómo sería No, voy a amárrame? voy a ver, practicar. Solamente di amárrame. Amárrame. Vamos con la música, por favor.